Muy bien, seguimos, amables televidentes, aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo y, como decíamos, vamos a conversar ahora con el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. Doctor Bazán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para usted y su audiencia. Muchas gracias. Situación complicada que estamos viviendo los peruanos. El mundo, es verdad, el COVID está, digamos, arrasando con todo el mundo, pero en el caso del Perú tenemos una crisis política. Tenemos un gobierno, algunos dicen débil, etcétera, y frente a eso un confinamiento que arranca el domingo hasta el 14 de febrero, pero aparentemente muy distinto al confinamiento del 2020. ¿Cuál es su impresión? Bueno, la impresión es que en el mensaje el presidente nos dice que estamos perdiendo la guerra. Hace más de 10 meses nos encerraron a todos con el propósito de controlar el desarrollo de la pandemia, de comprar más camas UCI, implementar más hospitales, establecer mayores medidas de seguridad, celebrar el contrato para que vengan las vacunas, etcétera, etcétera. Nos ofrecieron muchas cosas. Han pasado más de 10 meses, se ha gastado el presupuesto de la República y vemos que estamos prácticamente en la misma situación en la que nos encontrábamos en mayo del año pasado. El presidente nuevamente nos pide que vayamos a unas restricciones, no tan duras como la vez pasada, pero restricciones finalmente. Hay gente que no va a poder trabajar. Hoy día vi en las noticias jóvenes que estaban regresando como sea a su pueblo porque aquí no tenían esperanza de conseguir ningún trabajo y no querían pasar hambre aquí. Y quién sabe, llevaban a su pueblo el COVID. Exactamente. Entonces no les estamos dando ni ayuda, ni protección, ni se está cumpliendo con darnos esperanzas a todos. La pregunta para aquellos que tomaron esta medida es: ¿soportaremos hasta el día 14 de febrero? ¿Qué habremos logrado en ese momento? ¿Qué piensa el presidente y los técnicos? ¿Que se va a reducir el contagio un 10%, un 20%? ¿Vamos a llegar a una meseta? ¿Esperaremos un mes más para llegar a la meseta? ¿Empezará a caer? ¿Vendrán ya las vacunas tantas veces pregonadas, pero que hasta ahora no las vemos? No sabemos cuáles son los objetivos. Es decir, nos dicen, vamos a restringir. ¿Para qué? Para no contagiarnos nosotros. Obviamente es eso, pero tiene que haber un plan. El crecimiento de la pandemia está siendo graduado. Ahora, el decrecimiento, la esperanza de lo que se va a lograr, está siendo graduado. ¿Cuánto es lo que esperan reducir? Y ya estamos a puertas del proceso de elecciones. Y inclusive se está deslizando por algunos técnicos que no deberían haber elecciones para evitar el contagio, ¿no? Y eso es un pésimo mensaje para la organización social, porque Bolivia no suspendió sus elecciones, Ecuador no suspendió sus elecciones, 70 países en el mundo han hecho elecciones durante todo este tiempo y a nosotros sí nos irían a suspender. Es un mensaje muy malo. Bueno, el gobierno dice que no, pero ojalá que así sea. Sí, pero unos voceros del gobierno, tan voceros, tan autorizados como el propio presidente, pero la ministra de Salud también deslizó la posibilidad de que podría haber suspensión. Otros, inclusive en el Jurado Nacional de Elecciones, han señalado que hay que considerar todas las variantes. Bueno, ya las están considerando. Esperamos todos los peruanos que no se suspendan las elecciones, que se continúe y que nos digan qué se pretende lograr durante este tiempo con el enclaustramiento, que no va a ser tan severo, pero sí va a ser un enclaustramiento para los peruanos. Algunos especialistas, doctor Bazán, dicen que quizá estos 15 días de confinamiento no van a ser suficientes y de repente esto se pueda ampliar. Fíjense. Claro, es que eso depende de las metas. ¿Cuáles son las metas que el gobierno se ha fijado para lograr en este confinamiento? Solamente vamos a ver qué pasa y según cómo pasen las cosas, ¿volveremos a pronunciarnos? Eso no es un sistema de planificación, eso no es una forma de enfrentar a la enfermedad. Es como si el médico diga, tome estas pastillas, ¿no? Y ojalá que se salve. Pues no salga de su casa y ya veremos qué pasará y dentro de 15 días lo volveremos a evaluar, ¿no? Y no tenemos ninguna salida porque no tenemos medicina, no tenemos vacuna, no tenemos nada. Hace exactamente 10 meses y medio nos encerraron y nos dijeron que era por nuestro propio bien y ahora nos dicen que es por nuestro propio bien y estamos seguros que ellos creen que es por nuestro propio bien. En ese tiempo tampoco había vacuna, pero lo que pretendían los países europeos
al encerrarse ellos era hacer lo que llaman ellos la inmunidad de rebaño, es decir, dosificar la infección. Ellos sabían lo que querían. Y lo lograron controlar durante muchos meses, hasta que volvió a mutar la cepa, vino la cepa inglesa, ahora viene otra vez una cepa brasileña, etcétera, etcétera, y esas no las han podido controlar. Pero su plan empezó a dar resultado con sus sistemas de control. Nosotros no tenemos ningún plan, no tenemos ningún sistema de control, entonces no sabemos hacia dónde vamos. Ahora, este confinamiento también, ya usted lo dijo además, es muy distinto al del año pasado, es más flexible, digamos. Por ejemplo, usted tiene su notaría y usted va a seguir trabajando en pleno confinamiento porque así lo permiten las disposiciones o las normas del gobierno. Otros rubros también, estamos hablando de la minería, la pesca, la manufactura, en el caso del comercio, etcétera. Y uno se pregunta, da la impresión, por lo menos a mí, que en realidad el confinamiento está dirigido a los informales, o sea, los que no tienen una empresa, los que venden en la calle su canchita de repente, los que mal que bien salen adelante con su pequeño negocio. Esos van a ser, digamos, los más perjudicados y el gobierno aparentemente les va a tratar de ayudar con algunos bonos. ¿Usted lo ve más o menos así? Porque el que tiene empresa, el que trabaja en una empresa, aparentemente se va a trabajar. Sí, pero las cosas no han sido tan de esa manera. ¿Quiénes somos aquellos que nosotros creemos causaron otra vez el crecimiento? La gente que hace su fiesta COVID, la gente que sale a hacer sus marchas y manifestaciones, que son los que han difundido nuevamente el virus. Eso es lo que había que controlar. Contrólenlo, porque la gente que salía a trabajar no es la que está generando la transmisión, es la que se está infectando por otra gente que no ha sido responsable. Entonces lo que están haciendo es castigar a los responsables sobre pretexto de protegerlo para evitar que los irresponsables sigan haciendo sus fiestas COVID. Y las van a seguir haciendo. No, es que eso está mal. Está muy mal, ¿correcto? Pero para que eso no suceda, no se tienen que tomar estas medidas, se tienen que hacer las medidas de control correspondientes. Y por lo tanto no se ha generado una respuesta que sea reactiva aceptando esto. ¿Qué van a hacer ahora el 50% de trabajadores informales que forman parte de la gente económicamente activa? Van a tener que salir como salieron hace tiempo atrás, sí, a tratar de vender como sea y enfrentarse con la policía. ¿Qué se está generando? Esos bonos al final pues van a ser unas merreír. Esos bonos van a llegar a alguna gente, pero no van a llegar a la gente que lo necesita. Y otra vez se van a provocar los tumultos. ¿Qué pasó con los primeros bonos? La gente iba al banco a hacer la cola para ver si les había llegado o no les había llegado el bono. ¿Y qué sucedía? En la cola se infectaban. Ahora que hemos pasado eso, estamos regresando a lo mismo. Es decir, el mensaje del gobierno que dice no queremos tumultos trae como consecuencia que se generen más tumultos. Quiere decir que no hemos aprendido. Hay que repensar este sistema y hay que flexibilizarlo un poco para que no se afecte al trabajador productivo y a ese que lleva el pan a la boca de su familia con su esfuerzo, y a la gente que sale a comprar para el sustento diario. Hay gente que no gana tanto que tiene que salir día a día a comprar. De repente me estoy adelantando mucho, pero digo, ¿usted cree, usted particularmente con su experiencia, que de repente si elegimos bien va a haber un gobierno que sí va a saber enfrentar el COVID y ponernos en la línea, digamos, de evitar contagios, infectados y muertos? Esa es nuestra esperanza. En realidad es nuestro sueño. No sé si despertaremos con una pesadilla en lugar de un sueño, pero eso es lo que quisiéramos que suceda, porque lo que tenemos hasta este momento es un gobierno, y han pasado 3 presidentes distintos, que no sabe hacia dónde camina en el tema del coronavirus. Entonces, ¿qué se necesita? Sangre nueva para cambiar todo el aspecto de enfrentar el COVID. Esperamos. Ahora, que también es un problema de la persona. Es un problema de la persona, porque es un problema de los técnicos. En Alemania, sí, donde la señora Merkel ha tenido casi que llorarles a los alemanes en diciembre para que no hagan su Navidad o Año Nuevo conglomerados, porque esta va a ser, si no, la última Navidad de sus abuelos, etcétera, etcétera. O sea, la situación es también de las personas mismas, me parece, ¿no? Es que el confinamiento largo
va generando un rechazo de la gente. Y la gente va a decir, y los psicólogos y psiquiatras han salido también a opinar en el mismo sentido. La gente va a decir, necesito salir, y van a salir como sea y se van a enfrentar. Y tenemos ya a un gobierno debilitado porque no lo supo manejar y porque la gente le pierde el respeto. Así es. Cuando la gente le pierde el respeto, ahí es donde viene todo lo desbarajuste. Usted ha puesto el ejemplo de Alemania, y Alemania ha sido un país ejemplo de materia de lucha contra el coronavirus, y sin embargo ellos también se están cansando de estas medidas. Holanda, un país que no tenía ningún tipo de enfrentamiento, ahora salen a hacer marchas, se enfrentan contra la policía y ha sido fuerte. ¿Y qué queremos? ¿Que pase eso aquí en el Perú? Hay que tratar de controlarlo, manejar las cosas de la manera... Sin embargo, hay excepciones bien bonitas, bien interesantes. Yo decía, envidia sana, lo de Australia, sí, donde en Australia han cerrado, dicen que más o menos hasta finales del 2021 lo van a hacer, han cerrado todas las fronteras y ya la gente casi no usa mascarillas. El gobierno ha dicho lo que quieren que usen. En los últimos 3 meses tienen solamente 9 muertos. Ya prácticamente los infectados también han bajado bastante y hasta hacen partidos de tenis. Y estaba viendo un video de hace unas horas donde la gente va al estadio de tenis, incluso van tenistas de otros países. Oye, pero ¿cómo entran? Es que son bien estrictos. Esos tenistas tan famosos que están jugando ahí hacen una cuarentena. Si no, no entran. Pero más nada, o sea, no permiten así nomás el ingreso de nadie, han cerrado las fronteras. Claro, es un ejemplo de cómo ellos han manejado las cosas de acuerdo con su realidad. Tienen una ventaja, son una gran isla. Es un continente, claro, pero es una gran isla. Y entonces solamente con cortar las entradas aéreas y cortar las entradas por los barcos, suficiente para aislarse. Y ellos se han aislado y han controlado las cosas mucho mejor que nosotros. Sí, nosotros tenemos una mayor vulnerabilidad porque no solamente tenemos fronteras marítimas, aéreas, tenemos lacustre, fluvial y terrestres. O sea, tenemos todo tipo de fronteras. Somos una coladera. Somos una coladera. Entonces, lo que se tenía que hacer es imponer un poco de disciplina y orden, que la gente sí está dispuesta a tener orden si es que ve algún resultado al final. Pero no nos prometen ningún resultado y entonces la gente simplemente algo de eso, se va a revelar. De repente olió políticamente Keiko Fujimori y dijo: mi gobierno va a ser un gobierno duro, porque la gente está buscando, digamos, algo de autoridad frente a un gobierno que aparentemente resulta blandengue, el actual. Y en general en el Perú, nosotros pasamos de gobiernos dictatoriales de mano demasiado dura a gobiernos tan flácidos que permiten que pasen por encima de ellos. Entonces no encontramos el equilibrio mismo para poder hacer un gobierno que genere disciplina. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos. Quería plantearle al doctor Bazán Abed el tema de los venezolanos. Regresamos. Ese es otro tema. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337.
Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos en Pulso Informativo, conversando nada menos que con el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. Antes de la pausa le dije al doctor Bazán, vamos a hablar de los venezolanos. Sí. El país, decíamos, el país tiene diversas fronteras y, por ejemplo, los venezolanos están entrando por camiones y llegan casi insultando malcriadamente, y en medio de eso se ven casos en Lima como en provincias de actos delincuenciales. Hay quienes dicen, bueno, parece ser que los están sacando de los penales y los están mandando a nuestro país. ¿Qué hay que hacer frente a ese contexto? Porque he escuchado dos corrientes. Una que dice, hay que cerrarles la frontera, muy bien que los militares se hayan puesto ahí a impedir que sigan ingresando. Otros dicen, no, pero son seres humanos como nosotros, tenemos que ser abiertos. ¿Cuál es su posición? Bueno, primero hay que definir cuál es el fin del Estado. El fin del Estado es el bien común ¿de quién? De los que viven en el país, es decir, de los peruanos. Y por lo tanto, antes de mirar a los costados, tenemos que mirar cuál es el resultado de los peruanos. Nos tienen que proteger a nosotros. Si un extranjero ingresa legalmente al país, se le está admitiendo de acuerdo con nuestras normas y por lo tanto de acuerdo con la Constitución tiene nuestros mismos derechos y el Estado también tiene para con él las mismas obligaciones. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con los que entran ilegalmente al país? Esos no tienen por qué estar protegidos, esos están rompiendo las normas internas de nuestro país. En buena cuenta, aunque no se trate de una invasión militar, es una invasión al territorio peruano no autorizada, que afecta la vida de todos nosotros los ciudadanos, porque para poder atender a esas personas que lleguen al país y se infecten, supongamos, con COVID, tendremos que dejar de lado a un peruano que paga sus impuestos, que ha nacido en el Perú y que el Estado tiene que proteger para no darle la cama a él y darle la cama al otro. Y quién sabe, ya llegan con COVID. Así es, y entonces se está desnaturalizando el concepto. Una cosa es la ayuda humanitaria, y otra cosa es la invasión del territorio. Algunos podrían decir, pero están escapando de la dictadura de Maduro. Que ellos deberían pensar primero en enfrentar y solucionar los problemas de su país, no en salir de su país para refugiarse y no enfrentarlos ni siquiera desde afuera. Entonces los problemas se enfrentan en el lugar donde uno los tiene. Si somos peruanos, no nos hemos ido del Perú y estamos aquí enfrentando la pandemia, los malos gobiernos y todos los temas de corrupción. Estamos aquí los peruanos y seguiremos aquí porque este es el país en que vivimos, este es el país en que nacimos y es el país en el que queremos seguir viviendo. Pero no podemos dejar que otros vengan a ilegalmente, no estamos hablando de la migración legal, ilegalmente quitarle el sitio a alguien, sob pretexto de una ayuda humanitaria. O sea, ¿está de acuerdo usted con la presencia de militares allá en Tumbes? Yo estoy de acuerdo con el control de todas las fronteras para todo tipo, así como controlamos a los narcotraficantes para que entren o salgan, controlamos a los guerrilleros para que entren o salgan, tenemos que controlar a todo aquel que ilegalmente quiere ingresar al Perú. Si los militares ayudan en eso, bien buena es su ayuda y muy necesaria. Muy bien, el 10 de febrero ya vamos a tener depuradas las listas de candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso. Ahora todavía están en el tema de las tachas, los pronunciamientos de jurado, etcétera. Pero igual le planteo la pregunta, ¿siente o tiene algunas simpatías por algún candidato presidencial, por alguna fórmula presidencial que diga, puede apuntar para el bien del país? Voy a decirle, he hecho lo que mi mamá hacía cuando apostaba a carreras de caballo, ¿no? Porque me mandaba a veces a comprar su polla. Entonces ella hacía no, para ver con cuál se quedaba.
Y al hacer mi polla de todos, me he quedado con ninguno. O sea, no encuentro una esperanza real para poder votar. Entonces, esperaremos a que se termine de escribir y volveremos a hacer el ejercicio para poder escuchar y ver y decidir finalmente por quién se puede votar. Muy bien, nos queda un minuto En el cual ya hay una concepción. Recuerden la definición del Código Civil. A una persona se le reconoce nacida siempre desde el momento mismo de su concepción a condición de que nazca vivo. O sea, para el concepto legal en el Perú ya sabemos que es una persona que está viva. Eso tendría que derogarse, ¿no es cierto? Ese concepto habría que variarlo un poco. Hay que ser un poco permisivo en el sentido de que la libertad de conciencia debe ser la que finalmente prime al tomar la decisión. Así que habrá que dar algunas libertades también en ese sentido, aun cuando no las compartamos todos. Muy bien, doctor Bazán, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días. Ha sido el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. Señoras, señores, gracias por la sintonía. Permiso.